tenemos que tener una conciencia de que esos entornos son una muestra de nuestro cuidado, de nuestro amor hacia ellos, donde los adultos formamos parte de ese entorno. Oleando cómo la educación formal es concebida, donde lo importante dentro del proceso de educación no es el individuo, sino el currículum y el objetivo de un conocimiento general para todos, es muy difícil llevar adelante una educación personalizada, respetando la individualidad de cada crianza, respetando la necesidad de cada crianza. La problemática surge de la necesidad de crear individuos con capacidades similares para cumplir funciones que la sociedad necesita. No desde el punto de vista del desarrollo humano, sino desde el punto de vista del desenvolvimiento social, económico. Entonces, es muy difícil llegar a una escuela que tenga aulas con 30, 40, 50 crianzas donde ellas no pueden experimentar uno de los principios de la educación activa, donde ellas no pueden practicar activamente lo que ellas precisan, donde ellas no pueden colaborar porque tienen que estar en la lucha dentro de aulas fechadas donde hay mucho bullying, donde ellas no pueden crear porque en condiciones adversas el ser humano no consigue crear, y menos aún desarrollar la autonomía, que es el proceso natural de aprendizado del ser humano. Si la gente no respeta esos procesos iniciales de exploración de una crianza pequeña, de un deseo de conocer, de ir más allá de lo que la conoce, si la crianza no tiene posibilidades de hacer eso, pierde la capacidad de aprender. El ser humano no precisa aprender a aprender. El ser humano precisa que su naturaleza, desde el momento que nace, que es querer conocer, querer aprender, querer explorar, sea respetada para que ese proceso, esa necesidad de querer aprender continúe el resto de su vida. La educación activa tiene sus principios en varios pedagogos, varios pensadores del siglo pasado. Está Pestalozzi, que creía en la educación a base de la experimentación, del contacto directo de la crianza con el aprendizado. También María Montessori, ella hablaba de la importancia del uso del material didáctico dentro del proceso de aprendizado. Freinet, que creía en la educación por los intereses del grupo, los intereses de la crianza, entre otros. Ahora hay otros aportes desde la experiencia, por ejemplo, del Centro Experimental Pestalozzi. Desde mi punto de vista, él aportó a este proceso de la educación activa con lo que significa los procesos de toma de decisiones y la educación que en su momento ellos denominaron educación no directiva. Bueno, la educación no directiva toma en cuenta primero la característica del ser humano y del aprendizaje, que parte de una experimentación, de una práctica concreta, activa del ser humano, dentro de lo que es su necesidad propia de querer aprender, de querer descubrir, experimentar el mundo. La creatividad que produce el contacto y la realidad de él estar dentro de un entorno propio a sus necesidades. El trabajo también social que implica, colaborativo, de estar dentro de una estructura de aprendizaje, ¿no? Y principalmente lo que significa el desarrollo de la autonomía de acuerdo a las diferentes etapas del desenvolvimiento del ser humano. Bueno,
Primero, yo quisiera hacer una reflexión muy importante y es respecto a las condiciones que la sociedad ha desarrollado respecto a los procesos de educación y aprendizaje, donde los niños, las crianzas, niñas, meninas y meninos han sido colocados por edad, eh, hasta cierto punto isolados dentro de cada edad y ellos no tienen un contacto multigeneracional que es una necesidad y es algo natural al ser humano. Eso ha marcado nuestro proceso evolutivo desde hace miles de años, donde el ser humano precisa de ese contacto multigeneracional. Ahora, eso acontece en el hogar, ¿no? Donde, bueno, ahora o hogar está limitado al pai y la mãe y los filhos, mas antiguamente a criança tenía la posibilidade de desenvolverse en un ambiente donde él tenía los avós perto, los tíos, primos, sei lá, muchas personas alrededor que conformaban ese grupo, esa estructura social donde él se desenvolvía. Actualmente la realidad es muy distinta y a gente crea espacios sociales donde las crianças tienen que se desenvolver. Mas tenemos que tener cuidado en algunos aspectos. Las necesidades de una crianza pequeña demandan una actividad con ciertos elementos muy diferentes a las necesidades de una crianza mayor que por su desarrollo motor, emocional y por sus experiencias puede ejecutar acciones que tengan un mayor riesgo o una mayor exposición a dificultades. Entonces, los ambientes de las crianças pequeñinas y grandes, si bien ellos están perto y pueden estar oleándose durante todo el día, tienen que ficar diferenciados. Y así se va creando un vínculo entre todas las crianças que están dentro de un entorno social. Entonces, nuevamente, la interacción dentro de los ambientes sociales es abierta, multigeneracional, donde incluso pais, mães y avós pueden visitar esos espacios, mas além de eso, ten una diferenciación de acuerdo a las capacidades y posibilidades de cada etapa de desenvolvimiento. Las etapas de desarrollo que trabajó mucho y se puede encontrar mucha información en los trabajos de Jean Piaget, se centran en dividir los procesos de desenvolvimiento de la crianza en diferentes etapas, en diferentes momentos, y qué les precisan en esos momentos. Ese es el conocimiento que los adultos a cargo o que estamos interesados en llevar adelante una educación en el amor, en la paz, en el respeto, estamos haciendo es entender que una crianza entre, sei lá, 3, 4, 5, 6, 7 años que está en un ambiente social, por ejemplo, ¿qué él precisa? Él está desarrollando sensorio, motor y emocionalmente. Entonces necesita primero todas las posibilidades, tanto dentro de una casa como fuera de ella, donde ella puede experimentar lo sensorial. Y lo sensorial va a llevar al movimiento, a la descubierta, a la exploración del mundo cada vez más amplio. Y lo afectivo, que es esencial en el proceso de desenvolvimiento, está dado por la presencia de un adulto responsable que le permite a la crianza ser libre porque se siente protegida. Más adelante, las mismas necesidades van creciendo en complejidad en la segunda etapa de desarrollo, entre 7, 8, 9 años hasta 10, 11, 12. A gente no hace un corte, você tem 7 años, você pasó a la siguiente fase. No, a gente siempre cree en unos procesos donde fluctúan sus necesidades, donde las van y vienen entre una etapa y otra. Entonces, entre los 6, 7, 8 años se da un cambio en sus necesidades a nivel sensorio-motor, donde su actividad se vuelve más compleja. Si ellos han tenido una muy buena actividad sensorial de pequeños y han podido explorar sensorialmente el mundo que les rodea y con eso colocar todo su conocimiento en abstracto cuando se desenvuelve el lenguaje, ya en la segunda etapa de desarrollo, las crianzas desarrollan la necesidad de operar más directamente con el mundo, de transformar lo que está a gente proponiendo. Por ejemplo, cuando una crianza es pequeña, el mundo se centra en sus necesidades sensoriales
y fica en ese momento. Cuando la crianza va creciendo, esa necesidad sensorial se va transformando en cuestiones más operativas. La crianza empieza a tener curiosidad de cómo funciona, por ejemplo, las cuantidades en los líquidos, las cuantidades en los sólidos, las cuantidades en lo gaseoso también. Y van desenvolviendo de acuerdo a su necesidad la posibilidad de experimentar con cosas concretas y transformarlas. Esos aspectos también se evidencian en el relacionamiento social, ¿no? Mientras la crianza pequeña aprende y se desenvuelve de las referencias que da el adulto y está abierta y tiene voluntad de seguir mismo el rumbo del adulto, ya en esta segunda etapa se empieza a evidenciar cómo ella empieza a querer colocar sus sugestiones en la elaboración de reglas, en la elaboración de límites. Las brincaderas de él se convierten en algo un poco más complejo, donde las proponen nuevos juegos en los ya establecidos, nuevas referencias, nuevos intercambios, y va madureciendo también la parte emocional que se va fortaleciendo con esas experiencias. Ya la necesidad de un adulto ya no es tan cercana, ellas quieren tener la presencia del adulto para muchas cosas que ellas van a precisar en ese proceso de crecimiento y aprendizado, más además de eso también tienen la posibilidad de alejarse, tomar distancia del adulto y voltar cuando les precisan. La adolescencia es una de las etapas más complejas, tal vez la que más conflictos trae a Pa y Ma y a los educadores también, porque depende de los procesos iniciales, del resultado de lo que a gente ha generado durante las primeras etapas de desarrollo, y donde la crianza ya empieza a querer diferenciarse del adulto. Ya no es yo quiero ser como mi papá y mismo voy a brincar a roles representativos de pai y de la mai. Ahora ellos quieren diferenciarse de sus seres queridos. A nivel físico acontecen muchos cambios que son intensos y profundos, que hacen que la crianza fique más cansada, más leve, y a veces sin conocer, sin entender mucho lo que está aconteciendo, más es fruto de ese proceso intenso que les están viviendo. Nuevamente, en esta etapa, ellos precisan del adulto, pero ya más desde una posición de ellos mismos confrontar las ideas, de ellos proponer actividades, ejecutar actividades nuevas, hacer procesos diferentes, ya no en dependencia del adulto, y se interesan mucho por las actividades que hacen los diferentes adultos. Ya no es solo mai, pai o el círculo cercano. Ahora va a ser qué hace un médico, qué hace una persona que está viajando, qué hace una persona que trabaja con arte, qué hace un pescador en el mar, y todo el contacto del mundo social se va ampliando. Esa es la etapa de desarrollo de los adolescentes, y se sabe que el ser humano transita por diferentes edades durante toda su vida. No es únicamente durante la infancia, es durante toda la vida. Atravesamos momentos donde un conocimiento o una certeza nos da el empujo, el impulso de ir para un conocimiento más abstracto o más complejo. Cuando nosotros convivimos con niños, con crianzas, la realidad es que nosotros nos pasamos a ser sus referentes, sus guías, las personas que van a mostrar cómo funciona este mundo donde la crianza nace y tiene que empezar un proceso intenso y arduo de aprendizaje desde lo más mínimo hasta las cosas más complejas. En ese proceso de aprendizaje, la crianza va a pasar por situaciones donde no necesariamente ella entienda cómo funcionan, especialmente las condiciones sociales de su sobrevivencia, de su vida. En ese momento surge la necesidad de orientar hacia de cierta manera, para proteger su integridad, para proteger la toma de decisiones, para proteger la necesidad de la crianza de tener una orientación, una guía nuevamente, y que le permita llevar un proceso autónomo de aprendizaje natural.
En ese sentido, los límites representan una presencia de amor, de entrega, de protección de los adultos, de cuidado que ese proceso no caiga en riesgos o no tenga peligros que sean activos a sus necesidades vitales. Los límites son necesarios dentro del proceso de crecimiento, porque una crianza pequenininha, ela ainda no consigue definir qué es bom, qué es malo para ella. Si está caminando en la rua, un ejemplo muy práctico, ¿no? A gente não vai deixar ela caminhar na rua porque a criança é livre. Não, a gente tem que cuidar uma criança pequena na rua e colocar um limite. Você vai de minha mano. Sei lá, isso dentro de todo o processo de aprendizagem é necessário, ¿no? Como parte de mi presencia y mi colaboración en el proceso que esa crianza está haciendo. La crianza precisa de una guía. También precisa de crecer en entornos favorables a su desenvolvimiento interno a todo nivel, tanto físico como sensorio, motor, emocional, afectivo y su desarrollo social. La crianza pasa desde su crecimiento por un intenso proceso de conocimiento y aprendizado. Entonces, en ese proceso necesita entornos preparados. Quienes tenemos la obligación, la necesidad de conocer cuáles son esos entornos, qué precisan tener esos entornos en las diferentes etapas de desenvolvimiento de una crianza, somos los adultos. Tenemos que tener una conciencia y una práctica de que esos entornos son una muestra de nuestro cuidado, de nuestro amor hacia ellos, hacia la conciencia y la certeza de que cada ser humano tiene dentro de sí un plan interno de desarrollo que tiene que desenvolverse por él mismo, donde los adultos formamos parte de ese entorno, creando las condiciones para que ese desenvolvimiento se dé de un jeito armónico, autónomo, espontáneo y se pueda hacer realidad la autopoiesis que fala Humberto Maturana, que es el hacerse a sí mismo desde el sentirse que está desenvolviéndose en un entorno preparado para sus necesidades y donde él o ella pueden tomar decisiones y pueden sentir que son respetadas esas decisiones y donde puede conseguir los elementos que precisa para cada momento de su desarrollo. Bueno, cuando he tenido oportunidad de convivir con crianzas en ambientes preparados, lo más lindo es que el ambiente es relajado. A gente no tiene excesos de sons dentro del ambiente porque a criança está satisfaciendo su propia necesidad. El entorno preparado es muy diferente para una crianza de, sei lá, muy pequeñininha en su casa, en el hogar. Y el hogar es un ambiente preparado. La cocina de un hogar es un laboratorio donde la criança puede descubrir muchas cosas. Y más para frente, cuando a gente crea espacios sociales de convivencia para crianças, donde ven crianças de diferentes familias, los elementos que a gente dispone tienen que ir para desenvolver sus necesidades sensoriales, si ellas son muy pequeñas, sus necesidades motoras finas y grosas, las necesidades emocionales, tanto en cuanto exista una presencia del adulto que respeta los procesos de la crianza, que ten pronto el ambiente para ellas disfrutar y experimentar, que está presente en un diálogo respetuoso, que ten conocimiento del momento en que está morando la crianza, que es muy diferente del momento donde está el adulto. Cuando a gente consigue esa práctica de acompañar a las crianças en ese ambiente que a gente llama preparado y relajado, lo relajado está en manos del adulto, tanto para lo que a gente coloca en el ambiente, sabiendo cuáles son sus necesidades, respetando sus intereses, cuanto la presencia que a gente coloca ahí. Mientras el proceso va creciendo, la crianza va haciéndose más bella, esas necesidades van creciendo también, van siendo más complejas y la presencia de los adultos ainda es indispensable, no únicamente para
protegerlas, cuidarlas en ese momento, sino como parte del proceso de socialización en un entorno social donde ellas se están desenvolviendo. Y llegamos a etapas donde los adolescentes que tienen una autonomía mayor para desenvolverse en un mundo más amplio, pero que ainda ellos necesitan tener la certeza que hay un adulto que está protegiendo a ellos, guiando a ellos, acompañando a ellos, después de un proceso que ha vivido desde muy pequeña, donde ha construido una relación con el adulto. En mi experiencia me doy cuenta que quando a gente consigue que el ser humano criança se desenvolva en un ambiente relajado y tranquilo, a gente ve la increíble actividad que eles têm. Nunca fican quietos, nunca fican aburridos, no fican amaguados, no fican a esto, no sé qué fazer. Eles inmediatamente le están aprendiendo. Cuando la criança está aprendiendo, está haciendo su proceso personal, el ambiente fica relajado, fica tranquilo y el adulto consigue observar y acompañar la individualidad de cada criança. O ambiente relajado realmente relaja al adulto también, que es lo más difícil cuando a gente trabaja con crianças, ¿no? Desde la experiencia, por ejemplo, del Centro Experimental Pestalozzi, desde mi punto de vista, él aportó a este proceso de la educación activa con lo que significa los procesos de toma de decisiones. Na experiencia del Centro Experimental Pestalozzi en Ecuador, a gente llamaba asambleas. Na experiencia de Casa Azul en Costa Rica, a gente llamaba consejos. Las asambleas, elas son unos espacios donde las crianças de este segundo centenio para el frente, ellas pueden se reunir y dialogar sobre las diferentes responsabilidades que ellas pueden asumir en el ambiente. El adulto es parte de la asamblea, no es quien dirige la asamblea. Las crianças son quienes dan para você la oportunidad de falar. Cuando una criança levanta la mano, una fala, você puede falar. Otra criança toma nota de los acordos que están aconteciendo. Es un momento de intercambio de lo que ellas gostarían hacer, de las que ellas no gostaron que aconteció, donde ellas falan muchos de los aspectos que están aconteciendo en esa convivencia dentro de los ambientes preparados y relajados. Bueno, si las crianças participan de los ambientes, es necesario que participen de las asambleas. Es muy necesario. Los asambleas o los consejos son espacios donde se practica la toma de decisiones en conjunto, donde las personas pueden orientarse en cómo funciona, quiénes son los responsables del ambiente, cuáles son las cosas que ellas gustan y no gustan, ¿no? Entonces es importante que todos quienes están haciendo parte de ese ambiente participen, porque todos van a tener de alguna u otra manera su necesidad de manifestarse en ese momento en diferentes momentos de su vida. Todo lo que tiene que ver directamente con la actividad de las crianças, ellas pueden decidir. Agora, a gente tem que tomar consciência que mesmo as crianças van crescendo e precisam tomar decisões, há certos aspectos onde elas ainda precisam da guia de um adulto. As crianças podem sentir um abandono, uma falta de atenção se não há um adulto presente. E é que a presença do adulto tem um aspecto muito básico, que es la protección de todos, no solo de la individualidad de cada uno de ellos, sino la protección del grupo, la decisión sobre qué va a acontecer en el ambiente, qué las van a colocar en el ambiente, qué es posible y qué no es posible colocar, qué es posible hacer y qué no. Uma criança pode fazer, agora en el consejo, en la asamblea, falar, a gente quiere ir, sei lá, a la luna. No, porque ellas están en ese proceso, estoy exagerando, mas a gente el adulto da las guías de lo que realmente las crianças pueden hacer. Mas es una participación igualitaria del adulto. No impone, no deja como su autoridad encima de la autoridad de las crianças, pero también pone su punto de vista de protección y cuidado, que es indispensable para que ellas crezcan con seguridad y sintiéndose amadas. Cuando a gente tem uma formação,
académica, en el caso de pedagogos, psicólogos, sei lá, é muito difícil que a gente consiga colocar-se em uma posição humilde de ter que aprender com a criança. Cuando un profesor está en el posicionamiento de profesor, se activa ainda su escolarización interna ainda más y siempre se coloca en la posición de enseñar, de dar lo que ella sabe y no en la posición de compartir, de acompañar, de estar con ellas, de conseguir que ellas se sientan seguras, no únicamente que ellas estén recibiendo un conocimiento constante e permanente. Mas se a gente vai acompanhar uma criança, a gente precisa ter um conhecimento sobre o que elas precisam, como elas se desenvolvem durante a vida, o que acontece no cérebro, o que acontece no corpo, o que acontece com as emoções e fazer um alto ao constante conversación que a gente tem na cabeça para fazer um silêncio e olhar lo que a criança descobre quando está interagindo em um ambiente. É muito importante que os adultos tenham essa vontade de querer fazer diferente. Não todo o que a gente aprendeu é verdade e que a gente tem que fazer um processo de wow, eu quero aprender. E aí também o processo de aprendizado é intenso, porque a gente tem que conhecer realmente o que está acontecendo para respeitar, confiar em la vida, confiar em los processos de desarrollo, que va de lo más sencillo a lo más complejo, va creciendo, ¿no? Y que esperar ese proceso sin unificar a un grupo de 2 o más crianças en un solo aprendizado y tener la voluntad de atender individualmente a cada criança, a cada ser humano que a gente tem cerca. Entonces, muchos aspectos que estos adultos han desenvolvido para conseguir estar en un ambiente preparado y relajado. Mismo así, hay muchos profesionales que han conseguido hacer ese proceso de humildad. Yo acho que la mayor problemática que está viviendo actualmente la infancia es el abandono. Somos parte de una sociedad que ha evolucionado hacia una involución de respeto al ser humano. Somos la única especie del planeta que damos nuestros filhos a que otros eduquen y no asumimos esa responsabilidad, ¿no? Y eso hace dar cuenta de lo que está aconteciendo ahora. Supuestamente somos los Homo sapiens sapiens que tenemos el planeta como está ahora. Y eso es una autorreflexión que todos nos deberemos hacer. Y todos nos tenemos que darnos cuenta que nuestro mayor y más fuerte acompañamiento debe comenzar en la familia. Hay muchas cosas que acontecen dentro de la familia y que pueden ser la diferencia en cómo a gente camina en el proceso educativo en las diferentes escuelas. Imagine, hay escuelas alternativas donde las familias no toman cuenta de los hijos. Esa educación alternativa no va a tener un asidero fértil en la creación de un ser humano sano emocionalmente, físicamente y cognitivamente, y tampoco a nivel social. Mas hay familias que mismo teniendo que poner a sus hijos en escuela pública, son conscientes de lo que está aconteciendo en las vidas de ellos, dedican tiempo a compartir con ellos, dedican tiempo a hacer cosas diferentes, a acompañar ellas en las tareas escolares, a hacer la diferencia, a tirar ellas de ese grupo que donde son concebidas a nivel de las escuelas públicas, ¿no? A tirarlas de ese grupo y verlas como individuos únicos. Y la familia consigue hacer mucho. Mi fe, mi esperanza es en la familia. Ahí hay muchas experiencias que he
eu tive sobre pessoas que fizeram homeschooling e como elas conseguiram, mesmo em situações difíceis, a hacerlo realidad. Pero eso es una opción que demanda de mucha atención, de mucha presencia, que a gente tem que tener claro que no levar a una escuela, a una crianza, no tiene que significar abandono, abandono motor, abandono emocional, abandono cognitivo, abandono social. No, no es eso la homeschooling o unschooling. El proceso de homeschooling y unschooling es sencillamente acompañar los procesos en casa, sin presión de un currículum, de un resultado inmediato que es constante en las escuelas. Desde la experiencia que a gente está teniendo ahora con diferentes grupos que están trabajando alrededor de lo que es una nueva visión de educación y acompañamiento a las crianzas, me doy cuenta que precisamos tener y accesar al conocimiento de cuáles son las necesidades básicas de desenvolvimiento del ser humano. Ese es el punto de partida, la unificación entre todos los que conformamos las comunidades educativas, que son las crianzas primero, las familias y los profesores acompañantes o como ustedes quieran llamar. Todos los que conformamos una comunidad educativa, debemos tener un punto de encuentro respecto a los procesos de desenvolvimiento especialmente. Y, além de eso, desenvolver la emocionalidad de cada individuo, conquistar un relacionamiento, crear un relacionamiento con ellas. Si a gente se confluye en lo que es la necesidad fundamental de crecimiento de las crianzas, a gente tem un punto en común y a gente puede crecer y desenvolverse.